Le dije de Deuteronomios capítulo 1, versos 6 al 8. Dice: el Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb. Estoy leyendo con la versión Dios habla hoy, ¿no? El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb. Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Ahí está bien, Giovanni, creo que ya se fue, gracias. Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, el Arabá, la región montañosa, la llanura, el Negev, la costa, el país de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Yo les he entregado el país. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Amén. Estamos hablando del tema todavía. Tenemos este tema en nuestra dirección del Espíritu Santo. Sigue avanzando. Y estamos siendo incisivos, intensos con esta palabra, porque es una palabra para usted, para nosotros y para todo aquel que nos pueda oír. La intención es seguir avanzando, seguir adelante. Conocemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, específicamente, o más bien en ese análisis que se puede hacer, probablemente el pueblo de Israel salió de un lugar llamado Ramses, en el delta del Nilo. Desde allá como que parece ser que ellos salieron por ese lugar, por esa frontera, y entonces pasaron el Mar Rojo y ahora se van dirigiendo hasta el monte Horeb o el monte Sinaí. Y la distancia que había desde allá, desde el lugar donde salen hasta el monte Horeb, se dice que aproximadamente pudiesen ser unos 380 kilómetros de viaje, 380 kilómetros de distancia. El pueblo salió, el pueblo emprendió, el pueblo cruzó el Mar Rojo y llegó hasta el monte Horeb. 380 kilómetros. Dice que pudieron llegar allí en algunos 2 o algo más o algo menos aproximadamente. Llegaron hasta el monte Horeb. 2 meses para llegar allí. Y llegaron allí y encontramos toda la historia de las tablas de los 10 mandamientos y todo lo que sucedió ahí en ese tremendo monte. Pero el pueblo se quedó en ese lugar, en esa región, se estableció ahí. Y entonces es ahí donde Moisés ahora, que está hablando a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, trae a memoria esta historia y esta expresión. Dice que el Señor, Moisés hablando, dice: el Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb. Ustedes han estado ya mucho tiempo en este mundo. Hace mucho tiempo ya ustedes se han quedado aquí. Y luego analizando más o menos cuánto tiempo sería posible lo que se hubiesen quedado allí, más allá del dato o el cálculo de la cantidad de tiempo, era lo que hacía falta para llegar hacia donde Dios quería que ellos llegaran.
Ellos parece están casi a más un 60% de la distancia del viaje en esa dirección primaria donde Dios los quería llevar. Y a donde Dios los quería llevar era la tierra prometida. Diga conmigo, la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel. Allí los quería llevar el Señor. Con ese propósito los había sacado y había colocado en Moisés esa idea, esa intención, ese deseo, esa visión. Y Moisés ahora tiene la responsabilidad de hablar al pueblo para dirigirse. Pero llegaron al monte Horeb. Llegaron a este precioso monte, el monte de Dios. Y todo lo que vieron allí parece que era extraordinario, espectacular. Sucedieron varios eventos, varias cosas. Pero el punto acá a resaltar es que se quedaron, parece ser, más del tiempo necesario. Más del tiempo necesario. Y entonces le dice el Señor a Moisés y al pueblo: ustedes ya llevan acá mucho tiempo. Mucho tiempo se han quedado estacionados en este lugar. Entonces, como estamos hablando de seguir avanzando, encontramos dentro de la historia de esta caminata que hay varias cosas que quisieron incidir sobre el pueblo para que el pueblo no siguiera adelante, no saliera de Egipto, no pudiera cruzar el Mar Rojo, no llegara hacia la tierra prometida. Y esta es una de los episodios o de las historias que está haciendo que el pueblo de Israel se detenga en su avance, en su camino. Ahora, la pregunta es: no sé cuánto tiempo llevamos cada uno de nosotros en la estación donde estamos. ¿Cuánto tiempo, cuántos años, cuántos días, semanas ha pasado en esa estación? ¿Y qué ha hecho para que usted se acomode allí? Porque lo que podemos notar en esta escritura es que parece ser que el pueblo de Israel se acomodó en Horeb. Ahí. Y está cómodo, está tranquilo en Horeb. Ellos están lejos de Faraón, porque ya no está el Faraón, ya no está el ejército. Parece que no hay bandas de merodeadores alrededor. Y en este tiempo, que más o menos es un tiempo aproximado, casi de 1 o más años, ellos están allí estancados, ellos están allí acomodados, ellos están allí quietos. Ahí vieron la gloria del Señor, ahí vieron el monte arder en llama, ahí oyeron la voz de Dios, allí recibieron los mandamientos, allí recibieron las leyes, allí vieron una tremenda obra del Señor. Y pudiera uno especular que posiblemente como que ese ambiente de gloria o de presencia o de calma o de tranquilidad pudiera haber incidido para que ellos se acomodaran y se quedaran ahí. Entonces la comodidad a veces se convierte en un problema y se convierte en una barrera para que uno pueda seguir adelante. De pronto había comodidad, como que no, si era el monte del Señor y alrededor de esta montaña. Y uno diría, bueno, yo me quedo acá. Pedro y Juan y Jacobo, que subieron para ver esa visión de la transfiguración, ellos dijeron: Señor, esto está tan espectacular, hagamos una enramada y quedémonos aquí. ¿Quién no quiere quedarse en una experiencia así, agradable, extraordinaria, tranquila? Y de alguna manera todos buscamos eso, llegar a un punto donde haya calma, donde haya tranquilidad, donde haya comodidad. Y uno dice: puedo extender mi carpa y aquí me quedo, aquí me voy a estacionar. Y si la dirección de Dios es estacionarse uno en algún lugar, bien. Va uno con ese sentir de lo que uno quiere, pero también con lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que uno llegue a un lugar y se estanque o se estacione y desde ahí haga toda una operación, está bien.
Usted y yo nos establecemos con libertad y podemos desde ahí hacer tantas cosas. Pero cuando el plan de Dios es que todavía hace falta trayecto para nuestra vida, entonces hacemos mal quedándonos estacionados, quedándonos estancados. Y no estancados de aquellos que dicen que no puedo avanzar, que no puedo seguir, porque una cosa es que uno tenga gente o cosas que no lo dejen avanzar a uno, otra cosa es que tenga uno barreras o impedimentos grandes que no lo dejen pasar a uno y dice, quiero pero no puedo, no me puedo liberar o no puedo cruzar esto. Y otra cosa es que uno tenga que lidiar con la voluntad de uno. Se estancó, se estableció, se acomodó. Y usted dice, bueno, estoy cómodo, estoy tranquilo, estoy bien, aquí me quedo. Aquí me establezco. Hasta aquí he llegado y aquí me voy a quedar. ¿Cuánto? Hasta que se agote la vida. Hasta que se agote la vida. Hoy tenemos una tremenda ventaja en estas generaciones, porque en ese asunto del ambiente, de la modernización y del desarrollo que hemos logrado en todos los campos, el mundo de alguna manera está abierto para uno desplazarse, moverse, ir a hacer. Hay una idea de ese margen tan amplio para poder uno lograr y conocer y avanzar en un sentido geográficamente hablando. Antes no se podía así. La gente de otras generaciones y de otros siglos atrás agotaban sus vidas más o menos en un trayecto de unos 30, 50 kilómetros más o menos. Ahí se les agotaba la vida. Esta expedición del pueblo de Israel es una expedición extraordinaria, porque en cálculos como los que habían en las posibilidades de aquellos, el movimiento es un movimiento amplio, porque las gentes se establecían en una región, en algún lugar, y su costumbre era quedarse quizás en alguna estación, y en ese radio más o menos de posibilidad 30, 50 kilómetros se les acababa la vida. Dios está llamando a estos a un viaje de más o menos 500 millas de distancia, más de 500 kilómetros de distancia. Usted va a salir y va a avanzar, va a caminar un trayecto suficiente para llegar a un lugar donde hay una tierra prometida. Hay una tierra que fluye leche y miel para ti, para tu familia y para tus descendientes. Y con esta, si aplauda al Señor, con esta idea, con esta visión sale, pero llegaron hasta el monte Horeb, y en el monte Horeb se acomodaron. Ahí se establecieron. Y entonces es ahí donde llega la palabra, y es ahí donde Moisés está recordando, después de que ya han pasado 40 años y ha visto que una generación se está yendo y hay otra que va a entrar, pero él trae a memoria esta experiencia y habla a los hijos de Israel y le dice: el Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb, allí el monte de Dios. Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte, hace mucho tiempo están ahí. Y entonces piense para usted, si de repente en esa estación del tiempo, de la vida, de las experiencias, del avance, del desarrollo, del progreso, de la profesión, de la empresa, del negocio, quizás esta palabra sea para alguien que está ahí estancado, establecido, y que no está mirando hacia adelante, hacia el norte, que está todavía por recorrer y de repente está diciendo: hasta aquí he llegado, hasta aquí he podido, y quizás echa unas cuantas números y dirá: tengo lo suficiente para vivir. Hay pan, hay alimento, hay abrigo, hay techo,
hay comida, quizás un trabajo, una labor, y dirá: estoy bien, hay algo que está cubierto y me puedo acomodar. Y entonces usted se puede acomodar ahí, y quizás si está cómodo, bien, se quedó allí, se estableció allí. Pero en Dios siempre habrá más. ¿Cuántos dicen amén? En Dios siempre hay más, porque el límite nuestro es el cielo. ¿Cuántos dicen amén? El límite es el cielo, y hacia allí vamos, hacia allí caminamos. Pero la distancia de donde Dios nos llama, a donde Dios nos quiere entregar o establecer para nosotros, son sus promesas. Diga conmigo: sus promesas. Este pueblo tenía una promesa. Este pueblo tenía una herencia. Este pueblo tenía una escritura en los cielos. Este pueblo tenía un pacto, un voto, una de disposición de Dios para ellos, que había sido otorgada siglos atrás, pero que estos, por alguna razón, quizás de desconocimiento, de falta de preocupación o falta de oportunidad, posibilidades, o qué sé yo, el mismo tiempo que diera esto, el hecho es que ellos tienen que ir por lo que les pertenece. Tienen que ir por lo que ya Dios les ha concedido. Y entonces esa es la consigna del Señor: ustedes deben ir para tomar esa tierra, porque esa tierra les pertenece y ya fue entregada desde arriba hace varios siglos a través de una palabra. Pero van a ser ustedes los que van a entrar, van a ser ustedes los que van a poseer, van a ser ustedes los que se van a posicionar allí con mi ayuda, mi acompañamiento, pero tienen que moverse. Diga conmigo: moverse. Tienen que moverse. Entonces piense para usted en esta expresión: ¿qué tanto le hace falta para llegar a donde Dios quiere que usted llegue? ¿Qué tanto le hace falta? Porque si pensamos en trayecto, miraríamos algún objetivo de una ciudad, de una nación, y uno diría: bueno, vamos. Ahora no tenemos las mismas posibilidades de allá, ahora hay muchas más y mejores. Allí caminaban con sus pies por el desierto, cuando muchos podrían montar quizás un asno, un camello, y lo que avance el asno y el camello. Hoy tenemos medios de transporte, hoy tenemos trenes, hoy tenemos barcos, hoy tenemos aviones, hoy tenemos internet. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde no puede llegar uno en esta geografía de nuestra vida y de nuestro mundo? A donde uno quiera proponerse llegar, puede llegar muy lejos, puede avanzar muy lejos. Y entonces este pueblo llegó allí y se quedó estancado, se quedó cómodo, se quedó por más del tiempo necesario. Entonces lo otro es que de repente lo suyo no sea eso, un movimiento geográfico, un ambiente de progreso, un ambiente de desarrollo, sino que sea cambios, transformaciones en su vida, en su conducta, en su carácter, hábitos, qué sé yo, reacciones, debilidades, problemas, quizás pecados, deficiencias, que está atrapado, está estancado en esa misma conducta, en esa misma forma de ser, y ya lleva años así, y no sales de allí, te has establecido, te has acomodado. Y una cosa es que uno se pueda acomodar con la expresión de la comodidad, porque la comodidad lo puede a uno estancar. Estoy cómodo, estoy bien, estoy tranquilo, tengo esto, tengo aquello. Pero hay otra cosa, que hay gente que se acomoda no en la comodidad, sino en la incomodidad. Porque aún sabiendo la desventaja y el error y la deficiencia que pueda estar viviendo y aconteciendo en su entorno, deciden quedarse así. Y se establecieron en su vida así y no salen de esa situación, no salen de esa circunstancia,
no salen de esa realidad. Y algunos terminan volviéndose masoquistas en esa situación, porque parece ser que para ellos esa tragedia y esa dificultad les hace sentir de alguna manera un sentimiento dentro de sí que les parece como agradable. En la lógica diría, no es correcto, pero él siente que debía quedarse así, o se queda así sin hacer nada para superarse. Yo tengo problemas con muchos creyentes en nuestro conocimiento porque no salen de sus dificultades, no salen de sus realidades, no salen de sus conflictos. ¿Y cómo está todo el tiempo enredado, todo el tiempo en problemas, todo el tiempo en dificultades? Sale de una para caer en otra. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde está lo que Dios ha colocado? ¿Dónde está lo que Dios ha puesto que no le da la fuerza a usted para levantarse y seguir adelante, para dejar esa circunstancia así? Y entonces me temo que hay dentro de nuestro territorio, hablando de cultura, una hipersensibilidad y una fragilidad muy alta en nosotros, que nos hace como que no somos el material suficientemente fuerte para poder ser instrumentos de Dios para una construcción y una edificación gloriosa. Y entonces nos encontramos a veces enredados, y he notado algo, parece ser que en nuestra cultura esto se tiende a ser la normalidad. La normalidad. Y entonces se lidia con muchos problemas personales, muchos problemas de fulano, de sutano. Y entonces cargamos con problemas no solamente con los nuestros, sino que nos cargamos los problemas de uno, de otro. Y estoy sufriendo por lo que hace aquel, por lo que hace aquella, por lo que deja hacer él, por lo que deja hacer ella. Y entonces andamos sobrecargados, sufriendo intensamente, llorando. ¿Tienes problemas tú? ¿No tienes problema él? ¿Tienes problema ella? ¿Tiene problema fulano? ¿Tiene problema sutano? Y entonces me arrojo a esa tristeza, a ese sufrimiento, porque quizás culturalmente entiendo que es como lo normal, pero no del todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos llamó a libertad. ¿Cuántos lo creen? Dios nos llamó a ser libres. Dios nos llamó a heredar sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy las promesas de Dios no tienen que ver con tierras, aunque las incluye. No tiene que ver con bienes materiales, aunque los incluye. Tiene que ver con ambientes conceptuales. Tiene que ver con abrazar sus promesas, sus convicciones, sus valores, sus principios. Eso que está en la palabra del Señor, una vida transformada, cambiada, renovada, llena de virtudes, que pueda sentir por lo menos el gozo y la alegría de poder tener una experiencia con Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Entonces este pueblo se quedó allí. Pero la tarea es, ya llevas mucho tiempo en este monte. Mucho tiempo en este monte. Mucho tiempo en la condición que estás. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué fue lo que les dijo la palabra? Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas. Arreglen sus maletas. Recojan todos sus aparejos, todo lo que tengan a su alrededor, y dispónganse a salir. ¿Sabe qué Dios está haciendo? Dios los está echando del monte, en pocas palabras. Los está empujando a salir. ¿Ha tenido usted una visita por ahí, de esas visitas que usted dice, hey, ya pasaron horas y horas y horas y no se va, y usted está un tanto incómodo porque hay otras cosas, pero el otro está cómodo, está cómoda, está tranquila? Pero aquel que tiene el propósito está incómodo porque quiere que se vaya. Dios en esta expresión está comenzando a incomodar al pueblo de Israel, porque se habían establecido, se habían acomodado en el monte, o en el monte Horeb, y el monte Horeb no era el destino, en lo menos en el tiempo aquel probable
sino que la distancia estaba todavía a 250 kilómetros. Entonces creo que en esta mañana la palabra para alguien es vas a tener que disponerte a incomodar. El Espíritu Santo nos va a incomodar. El Dios del cielo nos va a incomodar. Algo va a comenzar a suceder dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos y dentro de nuestras experiencias alrededor que nos van a comenzar a incomodar. ¿Cómo ha hecho usted una visita que se le quiere como estancar en su casa? Y entonces usted empieza como a carraspear un poco su garganta, de pronto a levantarse para lavar un plato, de repente cruzar una puerta a la otra, haciéndole como indicaciones a él o a ella que ya como que es hora del viaje. Y entonces hay algo espiritual que está sucediendo en el entorno que está generando que nuestra vida se incomode. Eso que estás haciendo, eso que estás viviendo, quizás malo, bueno, agradable, extraordinario, pero no es lo suficiente, y lo que Dios tiene para nosotros todavía hace falta más. ¿Cuántos dicen? Y para que te puedas movilizar, entonces te voy a incomodar. Y el Señor le dice: hey Moisés, qué pena, pero ya ustedes llevan mucho tiempo en este mundo. Ya es hora de agarrar sus maletas, es hora de agarrar todo lo que tengan, empaquen, desmonten el campamento y vamos hacia nuestra dirección. Avanza. Entonces la palabra es: sigue avanzando. No te estaciones, no te estanques, no te quedes en la comodidad o aparente comodidad que tienes. Cuando uno está bien tirado por allá en la necesidad, uno tiene que batallar para poder sobrevivir. ¿Qué tengo que hacer? Pararme para sobrevivir. Porque es que si no me paro para sobrevivir, me muero. No hay pan, no hay comida, toca salir a buscar la comida, y el que está en medio de esa tremenda necesidad tiene que pararse para poder buscar el pan del día. Pero cuando la persona llega donde ya pudo lograr por lo menos tener una fuente financiera segura, quizás una casa, 2 casas, 3 casas, de pronto un buen negocio, que haya un recurso que produzca para tener el pan del día, uno dice: aquí estoy bien cómodo ya. Y uno puede pensar que mirar hacia adelante y seguir mucho más allá puede ser avaricia, pero no tiene que ver con eso solamente. A veces en el plan de Dios vas a tener que seguir avanzando, vas a tener que seguir produciendo, vas a tener que seguir creciendo, porque es el plan que Dios estableció para ti, para tu familia. Este pueblo pudiera haberse quedado ahí en el monte Sinaí y ahí vivir todo el resto de la etapa, pero no era el monte Sinaí. El monte Sinaí o el monte Horeb no era el lugar donde Dios quería que el pueblo acampara o se estableciera. Había una tierra que tenía que ir a ser poseída. Vayan hacia adelante, movilícense, se incomodan ahora y ustedes van a seguir hacia adelante. Y para finalizar, lo que quiero recomendarle es que usted debe saber que el avance no solo tiene que ver con una idea nuestra, o no solo tiene que ver con un deseo nuestro, no solo tiene que ver con un deseo o necesidad impuesta por las culturas o los formatos que de alguna manera nos cohesionan. No, tiene que ver con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con el propósito de Dios, porque Dios es el que está interesado y Dios es el que ha designado esa tierra, y esa tierra lleva allí varios siglos sin ser tomada. Ahora piense para usted cuánto de Dios le pertenece, que ha sido liberado por la muerte del Cordero allí en la cruz del Calvario. Y usted y yo estamos viviendo vidas incipientes, miserables, sin apropiarnos de aquellas promesas, simplemente porque quizás no hemos querido salir, no hemos querido avanzar. Las ataduras del pasado no nos quieren dejar, los mares que están adelante no nos quieren dejar pasar, o peor aún, usted se sienta cómodo en la misma naturaleza caída de la cual fue sacado y no quiera avanzar.
a esa tierra que produce un cambio y una transformación. Entonces no es asunto suyo, no es asunto del sistema, es asunto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que seguir avanzando. Toque a la persona que está a su lado y dígale: sigue avanzando. Vamos, dígale fuerte: sigue avanzando. No te acomodes para estancarte. No te acomodes para llegar a ese lugar y quedarte ahí. Y entonces la palabra es, quiero que la escuche bien: ya llevas mucho tiempo en este monte. Es hora de salir, es hora de empacar y es hora de avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia dónde está la tierra prometida. Hacia dónde está la promesa. Denle un aplauso a Cristo, colóquese de pie. Yo coloqué acá una conclusión, solo se la quiero leer para que le refuerce lo que acabo de decir. Existen muchos factores que pueden influir y hacernos estancar, impidiéndonos avanzar hacia la meta establecida por Dios. Uno de ellos podría ser la comodidad, que nos brinda una sensación de logro. Sin embargo, si somos conscientes de que todavía hay más por alcanzar conforme a lo que Dios nos ha dicho, debemos sentirnos incómodos y persistir en nuestro camino hacia el destino asignado. Y la máxima es: no te detengas, sigue avanzando. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, hemos dejado una palabra. Proclamamos, Señor, los cielos abiertos y creemos, Señor, que esta palabra incomodará a alguien en este día, con el propósito de hacerlo movilizar en su vida personal, en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida espiritual, en su vida ministerial y en cualquier campo a donde mi hermano se involucre. Señor, la palabra es: llevas mucho tiempo estacionado, llevas mucho tiempo acomodado en este monte. Por lo tanto, en esta hora declaramos, Señor, los cielos abiertos. Proclamamos, Señor, la gracia tuya, el favor tuyo, la fuerza tuya, la gracia tuya, la voluntad tuya, la unción tuya, en el nombre de Jesús. Y esta unción impulsará a alguien a movilizarse hacia los límites de donde tú nos estás esperando, en el nombre de Jesús. Amén y amén.